Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del tipo de sociedad que queremos nosotros los mexicanos, pero también del tipo de sociedad que pensamos debemos aspirar. Y cuando hablamos de a dónde queremos llegar o del sueño que queremos conseguir, tenemos que hablar y sobre todo tenemos que identificar cuáles son los valores que acompañan a esa visión de futuro de la sociedad que queremos alcanzar. Hoy en nuestro país, hemos platicado a lo largo de muchos programas, enfrentamos problemas que aquejan de manera importante a la sociedad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es qué dejamos de hacer los ciudadanos y qué es lo que podemos hacer para que una sociedad incluyente, participativa, propositiva, sea la característica de distinción de los mexicanos. Y es por eso que hoy vamos a platicar en el programa con Alfonso Rodríguez de cuáles son los principales valores que ven reflejados los jóvenes como parte de su vida cotidiana, de acuerdo a una encuesta que hizo el Instituto Mexicano de la Juventud. Y también vamos a hablar con César Lozano sobre cuáles son los aspectos y el acompañamiento de este sueño que le hemos llamado la sociedad que queremos alcanzar. Hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué estamos dispuestos nosotros como ciudadanos para lograr y alcanzar ese tipo de sociedad? Y también les preguntamos cómo identifican, cómo consideran que es actualmente la sociedad mexicana. Vamos a ver estos testimoniales. Yo considero que es una sociedad muy multifacética, en donde hay infinidad de géneros, muy cosmopolita, muy desigual también. Hay gente que se dedica a trabajar, hay gente que anda en otras acciones. Yo creo que es una sociedad que discrimina mucho a la gente y que nos hace falta mucha cultura. Me gusta porque la gente es muy amable, la gente es muy solícita, es muy cortés. Esos son aspectos que me gustan mucho. Lo que no me gusta, y yo siento que en los tiempos de crisis que vivimos se está acentuando cada vez más, como la forma de apatía ciudadana, el dejadismo que tiene la gente, que no se levanta para exigir sus derechos, los derechos que tiene, pues, ¿no? Conformista. Mediocre, que se conforma, pues no le gusta trabajar para consolidar como una gran sociedad, sino que en realidad papá gobierno, así como que todo quiere que le caiga del cielo. A mí me gustaría una sociedad más equitativa, más que la gente que por ejemplo hace plantones o marcha aquí en Reforma, que tuviera más prioridad o sensibilidad para la gente pues, que trabajamos aquí, ¿no? Amable, muy amable. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Más participativa, o sea, cuando yo vivo aquí en La Juárez, cuando estoy tratando de levantarme o de juntar los vecinos contra el ambulantaje, contra la suciedad, contra los baches, contra que los camiones pasen por una calle indebida, la respuesta que me dan es ¿qué le vamos a hacer? Aquí nos tocó vivir. O sea, uno sí puede luchar por sus derechos, entonces en ese sentido me gustaría que fuera un poco más que fuera más combativa. Pues yo creo que todo nos gustaría que fuera ideal, ¿no? Que todo fuera honestidad, hubiese trabajo para todos, habitación, alimentación, educación, sobre todo empleo. Con más oportunidades, con más igualdad, con más participación en todos los aspectos, en toda la vida cultural, política, social. Yo como ciudadano pues nada más puedo contribuir a lo mío en mi persona, porque pues no puedo cambiar yo solo, ¿no? Nos necesitamos unir todos y todos hacer un gran esfuerzo. El cambio está en uno mismo, tenemos que cambiar nosotros mismos para que esto sea mejor y pues ayudar a la gente en lo que podamos. Lo que yo sí en lo personal estoy haciendo, tratando de
de juntarme porque ya hay como asociaciones que están defendiendo a nuestros derechos a un nivel muy local, muy pequeño, que es nuestro barrio, pues, ¿no? Entonces, como que a mí me gustaría que la gente empiece a organizarse y que empiece a ver por sus derechos, a luchar por sus derechos. Bueno, de alguna manera estamos iniciando con algunos proyectos nosotros, a otras personas que están llevando un proyecto a nivel social comunal, recuperación de aguas, algunos otros proyectos que están haciendo casa, habitación, estamos apoyando en eso. Pues contribuir cada día, ¿no? Con acciones pequeñas que quizá para muchos es algo tonto, pero en realidad estás trabajando, ¿no? Desde darle el asiento a una persona en el camión hasta no tirar la basura, participar, ¿no? En todas las formas democráticas que existen. Estamos hablando del tipo de sociedad a la que aspiramos todos. Como pudimos observar en los testimoniales, las personas lo que buscan es una sociedad que sea participativa, incluso hablaban hasta de combativa, es decir, que sea perseverante en los proyectos. Otra persona lo que nos decía que es importante que la sociedad tenga muy claro cuáles son los proyectos en los que puede participar a través de tener perfectamente identificadas las ideas y los objetivos que se pretenden alcanzar. Otras personas nos decían que una sociedad a la que aspiramos es una sociedad democrática, en donde todos los ciudadanos tengamos el mismo peso y la voz de los ciudadanos no solamente sea escuchada, sino también sea transformada en acciones de gobierno que respondan a los intereses de los ciudadanos. Comentarles también el día de hoy que nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Para que platiquemos juntos de la encuesta de valores que realizó el Instituto Mexicano de la Juventud, en la cual le fueron a preguntar a jóvenes de diferentes edades de cuáles son los principales valores en los que ellos se identifican, pero también cómo es su relación con base en esos valores con su familia, con sus padres, con sus amigos y con sus vecinos. Y antes de iniciar a platicar, Alfonso, me gustaría preguntarte, hoy pareciera ser que la pirámide demográfica de nuestro país está concentrada fundamentalmente en el segmento de los jóvenes. Es un tema que hemos platicado a lo largo de varios programas. Y pareciera ser entonces que falta tender un puente, un enlace entre la generación de los jóvenes, algunos le llaman los millennials, con sus padres de familia, incluso con sus abuelos. Y nos parece que en esta transformación de cómo podemos contagiar una mayor participación de la sociedad civil, pues también está relacionada en cómo los jóvenes hoy le están viendo un valor agregado, están identificando incentivos para que puedan participar. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto, Alfonso? Pues yo creo que hoy los jóvenes en México, Tulio, están ávidos de participar en cualquier situación que tengan, ya sea para trabajar, para prepararse en la escuela y después poder trabajar, para que en su familia sean escuchados y asimismo en sus comunidades. Yo creo que también los jóvenes hoy tienen la esperanza de no solo tener un éxito laboral, sino de también poder participar en su comunidad y hacer cosas por la gente que más lo necesita. Creo que aquí lo que es importante es que los jóvenes, los ciudadanos, sean reconocidos no solamente por sus éxitos, sino sean reconocidos porque han tenido la capacidad de sumar sus voluntades con otras personas y la reunión de esas voluntades en un grupo colectivo, una colectividad, lo que conlleva es obtener resultados. Es decir, no nada más el joven por el joven, sino la suma de los jóvenes que están encauzando su talento y su creatividad para alcanzar un objetivo muy concreto. Para entrar en los documentos que platicábamos hace un momento, me gustaría un poco preguntarte, Alfonso, en esta encuesta le fueron a preguntar a jóvenes en su relación con sus padres si pensaban de igual manera con respecto a una serie de valores. ¿Qué nos puedes decir de estos resultados? Pues mira, te puedo decir que los jóvenes, 7 de cada 10 jóvenes aproximadamente piensan que igual que en sus padres con relación a temas como la familia, la religión, las reglas morales, la relación entre padres e hijos,
la educación de los hijos. En resumen, lo que muestra es eso, que en muchos de los temas, en la mayor parte de los temas, diríamos en el 80% de los temas que nombran aquí en la gráfica, como ustedes pueden ver, están de acuerdo la mayoría de los jóvenes con sus padres, y en los que no se han puesto de acuerdo, los que menos se han puesto de acuerdo, es un tema del sexo y en el tema de la política. Pero llama la atención, como vemos en la gráfica, como tú lo mencionabas hace un momento, que el valor que más importancia le dan en la relación es obviamente la familia. Llama la atención también la religión y las reglas morales como dos elementos importantes, y eso está relacionado con la participación de los ciudadanos, con la formación de ciudadanía. Habla también de la educación y de la relación entre los padres y los hijos y la educación de los niños, así como el trabajo, que me parece que son como los elementos fundamentales del quehacer ciudadano. Sí, es correcto. Y luego continúan diciendo, también están de acuerdo en el trabajo, quizás en menor medida, en temas como el matrimonio, en el dinero, en el tiempo libre, en cómo lo administran, y como te decía, en los que no se ponen de acuerdo así como muy fácilmente es en temas sexuales y en temas de política. Vamos a ver la siguiente gráfica en la pantalla, en donde también le preguntaron a los jóvenes en un grado del 1 al 10, ¿qué es lo más importante en su vida? ¿Qué nos puedes decir, Poncho, de esa gráfica? Pues aquí destaca Tulio que los jóvenes identifican a la familia como uno de los aspectos más importantes de su vida. O sea, de una calificación de 10 le dan una calificación de 9. Es el valor más alto para un joven, es la familia. Es correcto. En siguiente, consideran que es el trabajo con un 7 puntos. Luego la pareja con 68. Luego el dinero con 66. La escuela con 64. Los amigos 47. La religión con 31 y la política con 15. Si se dan cuenta, tanto en la gráfica anterior como esta, lo que se refiere a la visión de la política en cuanto si hay coincidencia de la visión de los padres y los hijos, tiene la menor calificación. Y lo mismo aquí. Aquí lo que nos está demostrando es que hoy los jóvenes, 1.5 de cada 10, dicen que le dan 1.5 de cada 10 son los que le dan mucha importancia al tema político, pero llama la atención que 30% los consideran que es nada importante, 3% es poco importante y 2% algo importante. O sea, quiere decir entonces que sigue siendo un gran reto que la actividad política, y no entendida como la participación a través de un partido, sino más bien entendida como la percepción de cómo se pueden implantar e instrumentar soluciones reales a los problemas reales, a través de los instrumentos institucionales como es la política, sigue siendo uno de los elementos menos pensados por parte de los jóvenes. No, y también llama la atención que siendo la familia lo más importante, en lo que es difícil que se pongan de acuerdo sea en política, cuando también es uno de los temas menos relevantes para los jóvenes en México. Vamos a ver, por favor, la siguiente gráfica, en la cual también en esta encuesta se le preguntaron a los jóvenes, porque creo que es importante identificar cuáles son los 3 principales problemas que ellos consideran que enfrentan en su vida. ¿Qué nos dices, Poncho? El primer problema que identifican, que es el 50% de ellos, es la mala economía. El segundo problema con el 3% es la inseguridad y la delincuencia. El tercer problema con el 30% es el trabajo o desempleo. El 12% es la educación. La falta de políticas sociales e infraestructura es el 11%. La violencia es el 9%. El mal gobierno y la corrupción el 8.4%. Los problemas sentimentales el 5.1%. Problemas familiares es el 5%. Alcoholismo y drogadicción el 4.6%. Problemas sociales el 4.5%. Y los problemas de salud, el 3.3%. Aquí llama la atención, Alfonso, que la mala economía, o sea, el curso de la economía sea como el principal problema que enfrentan los jóvenes. Y eso está derivado en su tardanza de incorporarse a la economía formal, en la poca posibilidad de obtener un buen empleo y un empleo bien remunerado, en que los jóvenes muchas veces no están asociando la formación profesional que tuvieron con el empleo el cual están ocupando,
Y eso también lo que nos llama y llama mucho la atención es que nuevamente la política, la participación de la sociedad, la participación como ciudadano, no es uno de los elementos que le generen gran importancia. Sí, tienes razón. Yo creo que o sea, el concepto de mala economía es un concepto que puede englobar a muchas de las cosas que están aquí enumeradas y muchas de las justificaciones de por qué, por ejemplo, los jóvenes no atienden a la escuela, que es la falta de dinero, de recursos para la familia, pues se ve reflejado en la mala economía. La necesidad de tener que trabajar en edades muy tempranas también se ve reflejada en la mala economía. Quizás también los temas de comunicación con sus padres, de por qué no pueden hacer ciertas cosas, también se ven reflejados en una mala economía. O sea, como que creo que sí refleja mucho de lo que ha de pasar al interior de las familias, al interior de la vida de los jóvenes, la mala economía, o por así decirle. Y eso entonces lo que nos refuerza, como tú bien lo apuntas, Alfonso, es lo que mencionábamos en la introducción del programa, de que el principal reto que enfrentamos es combatir la desigualdad que hoy tanto nos duele a todos en el país. Vamos a ver la siguiente gráfica, que nos hagan favor de poner en la pantalla, en donde también preguntamos si participan en algún tipo de organización a los jóvenes, porque pareciera ser que por ser joven, pues tienes la posibilidad de dedicarle más tiempo a participar en alguna actividad concreta, puedes tener mucho más entusiasmo, siempre se ha dicho de manera coloquial que los sueños de los jóvenes son muy diferentes a los sueños de los grandes y que los jóvenes siempre son soñadores y los grandes ya no son lo tanto porque han tenido una serie de frustraciones en la vida que han conllevado que ya no tengan esos sueños. Pero me gustaría que comentáramos esta gráfica, Alfonso. Sí, claro, Tulio. Aquí llama muchísimo la atención que el 92.6% de los jóvenes no ha participado en alguna organización. Es decir, 9 de cada 10 no han participado de manera clara, contundente, responsable y comprometida en alguna organización. Y eso entonces nos habla del estado de situación, de cómo está hoy el valor agregado o el incentivo que ven los jóvenes en pertenecer a una organización. No ha participado ni siquiera una vez. Y luego el siguiente dato es, a veces, el 3.3% de los jóvenes, y sí han participado casi el 2%. O sea, 2 de cada 10 han participado o participan en alguna organización de la sociedad civil o han participado. ¿Tú desde qué edad participas en una organización, Alfonso? Pues yo creo que yo desde los 20 años he estado interesado en participar en las organizaciones de la sociedad civil. No he dicho que he participado en una solamente, como que he participado en varias instituciones de la sociedad civil. Pero creo que una pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿por qué los jóvenes no se animan a participar como jóvenes con esa energía en organizaciones que pudieran transformar su comunidad o ayudar a familiares o incluso pensando un poco más grande en ayudar al país? ¿Tú identificas una diferencia de cómo pensábamos nosotros cuando estábamos en la universidad a cómo piensan hoy los jóvenes? Pues quizás la diferencia sea en que a lo mejor nosotros veíamos como que había mucha oportunidad en el país y que teníamos la responsabilidad de actuar y no solamente de pensar en qué podíamos hacer para el beneficio del país. Yo creo que los jóvenes tienen una falta de esperanza, una falta de credibilidad en ellos y en las instituciones, y se me hace que esas son dos de las cosas que podría enumerar que pudieran responder a tu pregunta. Yo creo que también hay varios sociólogos y filósofos franceses que hoy hablan del individualismo, una sociedad que se basa fundamentalmente en la participación de la persona como una sola unidad. Y bueno, lo que significa es que hoy vemos a las personas dialogando entre su teléfono celular y ellos mismos. Hoy vemos a las personas que cuando ven un programa de televisión lo están viendo en su tableta electrónica o lo están viendo en la televisión de su recámara. Entonces ya no existe ese diálogo entre la familia. Y pareciera ser entonces que este egocentrismo, este individualismo que caracteriza a las actuales sociedades, también lo que está conllevando a que no haya esos grandes proyectos articulados por comunidades y por organizaciones. Pero en respuesta, por ejemplo, a ese comentario, el tema de cómo se organizó la marcha en España, en consecuencia de los ataques que hubo en España hace como 3 o 4 años, la organización que te puede dar ahora las redes sociales, ¿no? La cantidad de gente a la que puedes llegar y eso, pues también te dice que puede haber movimientos y que puede haber incentivos que les lleguen a los jóvenes para que se puedan movilizar y para que puedan pues participar
no solamente, a lo mejor no de manera presencial en alguna organización, en algún sitio, pero sí pueden participar por medio de las redes sociales como Twitter o Facebook o cualquier cosa así, y pueden lograr también con mucho éxito lo que se propongan. O sea, pareciera una paradoja que hoy la participación puede ser emitir un mensaje en una red social, o puede ser darle like o un me gusta en otra red social. Alfonso, muchas gracias por el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a regresar para hablar con César Lozano del tipo de sociedad a la que estamos aspirando. Regresamos. Estamos hablando del tipo de sociedad a la que aspiramos los mexicanos. Hoy nos acompaña César Lozano, que es una persona que ha trabajado de manera muy importante en los últimos años en diversas organizaciones de la sociedad civil, tratando de fortalecer las capacidades internas de esas organizaciones, y que en los últimos meses se ha dedicado a fortalecer los programas de desarrollo humano, tanto a ciudadanos como también a las mismas organizaciones de la sociedad civil. Él actualmente dirige una organización llamada DEUM, que es de desarrollo humano. César, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Gracias, Tulio, por la invitación. César, pues para iniciar me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti un buen ciudadano? Además de conformar estos derechos que están emanados en la Constitución, en mi experiencia en el trabajo ciudadano, es sentirse parte de la transformación con el otro. ¿Esto qué significa? Hay una empatía en la necesidad, en la realidad que estamos viviendo por ciertas temáticas sociales que se emanan directamente en nuestro país. Hablamos de educación, hablamos de trabajo, de jóvenes o personas indígenas, migrantes. En fin, tenemos incluso las subculturas como las que mencionaban hace un momento, como las tribus urbanas. Y dependiendo de esa necesidad, necesitamos construir procesos. Y ser un buen ciudadano es sentirse parte para transformarse con el otro. Contribuyo a ese proceso de ayuda y bienestar, y por otro lado, yo también me transformo con él o con ella. Vamos a retomar las palabras que dice César. También tenemos unos testimoniales que nos hizo favor de proporcionarnos el Centro de Desarrollo de la Comunidad, en donde podemos ver en esos testimoniales cómo personas como tú y como yo, ciudadanos de a pie, hablan de las experiencias de participar en comunidad y cuál es el valor agregado que les ha dado tanto en su formación personal como en su ejercicio de la vida diaria. Vamos a ver estos testimoniales. El que es buen jardinero por su casa empieza, y yo empiezo por mis hijos, por mi casa. Si estoy haciendo el arroz o la sopa que sé que se me quema mal, la agarro de las manos y le digo, ven acá me cuentas. Ven acá me cuentas para que esto, tú me sigues contando y yo te sigo oyendo. Le pongo tantita atención a la comida para que quede sabrosa, pero también le estoy viendo a los ojos para que él piense, para que él me vea que no lo estoy ignorando. Le estoy poniendo mucha atención en lo que él me dice. Y aprendí toda la violencia que es, que nosotros decimos, ay, no, pues es un juego o eso, no. No, aprendí qué cosa es la violencia, desde dónde empieza. Esa es muy importante porque aprendemos a escuchar y a que nos escuchen. Gracias a esto, pues uno se supera. Y parece que la plática que están dando es directo hacia mí, como que me da me siente más mejor, más limpia, más. Sí puedo venir, cualquier día que me digan, vengo. Mi esposo llega y me dice lo que le pasa en el día, en el transcurso del día. Lo escucho y me dice, gracias por escucharme, por ponerme atención. Estás volviendo a ser la misma que eras antes. Dice, luego en cotorreo me dice, te sirven muchos los cursos, deberías ir a más. Dice, para que nunca cambies. Dice, porque estás volviendo a ser la persona de la que me enamoré y de la que mi hijo quiere y necesita. Nuestro México necesita, hoy más que nunca, estos apoyos que no recibimos de quien tendríamos que recibirlos. Siempre discutía con eso con mi esposa, ¿no? Porque nunca sabía escuchar a mis hijos, nunca sabía escuchar a mi pareja, siempre gritaba, les pegaba a mis hijos. ¿No? Tiene 15 años mi hija y me dice, papá, si tú no eras así, ¿qué te han dado en esos cursos? ¿Qué te pusieron una inyección para cambiar? No, hija,
es sobre esto. Nos ponemos a leer las hojas que nos dan aquí. Era una persona violenta que nada más pensaba en mí, que nada más quería ser yo, que yo quería que todo girara alrededor de mí. En base a todos estos cursos ya he aprendido a valorar a las personas que tengo al lado, a demostrar un sentimiento que antes era muy difícil para mí demostrarlo. Y todo eso yo siento que es en base a todos estos cursos, porque yo si no los hubiera tomado, yo sería igual. Yo sería de que se va, que se vaya, que los niños sufran, que los niños sufran. Y no, ya no, porque aprendí que realmente necesitan de mí como yo necesito de ellos. Yo pensaba que todo iba a ser así como un lavado de cerebro con la intención de pues hacernos más laboriosos. Y me equivoqué, porque no sé, en lo personal me he llevado más para mi casa, mi familia, que lo que sí me he llevado mucho también para la parte laboral. Pero me he llevado más en lo personal que en lo como trabajadora. Los cursos son sumamente valiosos, a mí me encantaron y siento que si la persona no está dispuesta a cambiar, a aceptar, a valorar esto que nos está dando la empresa, a aprovechar estas oportunidades que son como estrellas fugaces que si no te dispones a verlas, pues no va a pasar absolutamente nada. Es bien cierto que la inversión que hizo la compañía, no cualquier compañía la realiza. Creo que este es un buen parteaguas para decir un antes y un después. Cuando yo llegué aquí no sabía realmente a lo que veníamos y en un principio dije, ¿qué me van a venir a enseñar? Sí, porque eso fue la realidad. Hoy en día estoy muy agradecida porque la verdad es que como persona me ha hecho crecer, yo creo que me ha hecho crecer, creo que es un inicio. Como pudimos observar en los testimoniales, hay ciudadanos que creo que de una manera muy coloquial han reflejado qué tipo de sociedad queremos. Había un joven que decía, yo lo que quiero es una sociedad en la cual sea escuchado a partir de que yo aprenda a escuchar. Y otra señora también me llamaba mucho la atención que decía, yo lo que he aprendido es que tengo que generar las capacidades y las actividades necesarias para que la sociedad necesite de mí como yo necesito de ella. En ese sentido me gustaría preguntarte, César, ¿qué tipo de sociedad actualmente tenemos en México? Está viviendo una dualidad y parte de esa dualidad hay un elemento resiliente en desarrollo humano, que la palabra resilio significa en latín resurgir de la adversidad. Creo que México, por una parte de esta dualidad, ha experimentado esta vulnerabilidad que a lo largo de los años, y como bien comentaban, en 1960 pues surge lo que era la realidad juvenil. Según van caminando los tiempos, ahora hablamos de realidades juveniles. Las estadísticas nos lo dicen, el INEGI, por ejemplo, nos dice que de cada 100 matrimonios, 17 se separan, y el promedio de vida es de 10 años a nivel nacional y de 5 a nivel del Distrito Federal. ¿Eso qué significa? Que estamos resurgiendo y aprendiendo, como hoy en día en las familias se les conoce, hoy en día los papás, los padres de familia, la rebanada del sándwich, es decir, arriba la rebanada de pan era la figura de la autoridad y autoritaria del padre que con tan solo una mirada nosotros nos aquietábamos. Ahora la rebanada de abajo son los hijos, que ellos son más altos, más agresivos en algunos casos, y eso demanda que ahora los jóvenes, los hijos, con una sola mirada, los papás de esta etapa media se aquietan. No sabemos cómo responder ante esa situación. Y la otra parte de la dualidad de nuestro país habla de un México participante e incluyente dentro de la sociedad. Si bien es cierto, estamos aprendiendo en procesos de voluntariado, a diferencia de otros países como Estados Unidos y Europa, que la participación es más amplia. Aquí en México estamos incidiendo en la credibilidad, porque una de las cosas que me he encontrado en el acompañamiento a la comunidad es recuperar la confianza ante ciertos hechos, experiencias que cada uno hemos vivido en nuestra familia principalmente. Y esto habla de que esta dualidad necesita ir también hacia un proceso de aprendizaje, en una inclusión, en la participación hoy en día, que el valor supremo de los jóvenes y de la sociedad es la inclusión y la participación.
De tal manera que creo que esta es la sociedad en dualidad que estamos viviendo. Sí, es decir, podríamos mencionar que estamos en una sociedad en transición. Es decir, como hoy ha cambiado en los últimos 20 años el modelo económico, hoy tenemos una economía que está más orientada a que el mercado establezca las leyes bajo las cuales se regulan las actividades económicas. Correcto. Hoy tenemos sociedades que son más democráticas, en donde las instituciones lo que pretenden es que a través de procesos electorales transparentes y limpios se puedan elegir a las autoridades. Hoy tenemos sistemas educativos más formales, en donde no solamente las competencias propias, como antes eran los talleres artesanales, sino de manera muy importante la formalidad de la educación sea como el camino para que las personas puedan obtener mayores méritos profesionales. Hoy también tenemos mecanismos en los cuales la comunicación es una comunicación de carácter inmediato. Podemos saber exactamente lo que está pasando en los minutos anteriores en Ruanda, o podemos saber con toda claridad a través de una imagen, y solamente a través de una imagen identificar cuáles son las familias que están expulsadas de un país, e inmediatamente se genera la presión necesaria para que otro país los acoja. Entonces, la pregunta es, ¿sí consideras que estamos en una sociedad en transición? Sí, correcto. Y una transición temporal en el sentido, ahorita, del Consejo Nacional de Población, CONAPO, y junto con el Instituto Mexicano de la Juventud dan una estadística. Se estimaba 32 millones de jóvenes en el país en el 2010. Sin embargo, 29.5 millones entre los 12 y 29 años llegan a una punta de la montaña y se va a estancar por el bono demográfico, que antes éramos 10, 15 hijos, 8, familias grandes, numerosas, hoy somos de 1 a 3 máximo. Y entonces se estima que en el 2050, en esta transición, si bien es cierto la tercera o cuarta parte de la población es joven y hay 30 promedio millones de niños entre los 0 y los 14 años, nos invita a que en el 2050 la curva de la montaña va a descender. Por tanto, hoy en día las instituciones geriátricas se están preparando para alistarse a una población de un México que va a trascender a un México joven, a un México de adultos mayores. ¿Esto qué implica? Que es una gran oportunidad para que podamos, bien lo comentabas hace un momento, hoy en día la sociedad civil organizada funciona cuando es incluyente, cuando genera procesos transparentes y además se trabaja de manera articulada en un sistema del cómo sí hago para que un joven en una primaria que está viviendo bullying, una persona que está viviendo un proceso de embarazo, un chico que está buscando empleo, un adulto mayor que está en la transición de no saber qué hacer en su casa o de trascenderlo a una institución de adultos mayores. Entonces, una sola persona necesita de las redes de apoyo para poder fungir en un programa que implica valores, que implica economía o presupuesto, dinámica, trabajo conjunto por una sola persona que es un destinatario al cual nos podemos dirigir. En este orden de ideas me gustaría preguntarte entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos aspirando los mexicanos? ¿Cómo la puedes caracterizar? En esta transición yo veo a una población incluyente y participativa, sí dentro de un sistema democrático. Sin embargo, cuando hablamos de una filosofía institucional, cito a un autor que es Jorge Medrano, doctor en valores, y a Carlos T. Wagner, experto en planeación estratégica, que nos habla que en esta sociedad a la cual le damos valor, y es la valoración del valor, entonces una institución como tal, llámese asociación civil, llámese institución de asistencia privada, gubernamental privada, privada del sector empresarial, nos invita a elegir cuáles son los valores que nosotros queremos destinar para ir transformando gradualmente, puesto que un valor responde a una necesidad y a una realidad del tiempo. Más adelante ya no será tan necesario y estaremos adaptando esta dinámica a lo que vayamos trascendiendo en el tiempo. ¿Eso qué implica? Que si somos incluyentes, articulados, transparentes y construimos procesos, creo que los resultados de beneficio, hay una estadística del 4.5 de la media familiar. Si un programa, un proyecto es bien incidido en estos elementos, entonces México estará trascendiendo en sacar, a extraer a las personas que viven en pobreza por inclusiones, incluso sociedad como Hábitat para la Humanidad, que trabaja de forma articulada con ingenieros, arquitectos voluntarios para la construcción de casas, por ejemplo. Entonces creo que estamos en un proceso incluyente y participativo dentro de la sociedad. Y en este proceso incluyente, en esta etapa de buscar generar el contagio de los ciudadanos para que sean una visión transformadora y de innovación, ¿cuáles consideras tú que son los valores fundamentales que debe portar
la sociedad a la que aspiramos? Uno de ellos es la generación de nuevas ideas. Hoy en día el medio de comunicación, cuando lo vemos desde el individualismo o desde el consumismo, llamado Juan Pablo II hedonismo, el placer por el placer, entonces un valor es la generación de ideas que transforman y combaten aquello que nos influye directamente a las personas, desde los niños, adolescentes hasta los adultos. Otro es la innovación y la creatividad dentro de esta generación de ideas, porque los jóvenes están buscando espacios donde puedan incidir. Si bien es cierto, a veces es difícil, sin embargo, creo que otro valor es ya lo mencionamos, la inclusión dentro de estos tres sectores, tanto en organismos locales, regionales, nacionales como internacionales. ¿Por qué? Porque así evitamos incluso la fuga de cerebros de jóvenes capaces para que se inserten en nuestro país y puedan tener este aporte en nuestra sociedad. Otro, mencionábamos hace un momento, es personas que como valor aprendamos a cerrar situaciones no conclusas. Hay una teoría que es la teoría de la percepción de un autor que es Peirce, que nos habla que las personas como sociedad, y en caso nuestro como mexicanos, vivimos esta vulnerabilidad porque no cerramos ciclos, duelos no resueltos, cambios de hogares, ciclos en universidades, empleos que no se concretan. Y ante esta frustración que estamos viviendo constantemente, me parece que ser personas que aprendamos a confrontar la realidad, porque un antivalor que hoy en día vivimos es que una persona que niega, evade, esconde, tiende a la mentira y cae en un autoengaño, y por tanto en un individualismo que habla de una zona de confort, y por eso no me expongo ante los demás porque me enfrento ante mis miedos. Cuando una persona asume el valor, y ese es otro valor, el carácter, la determinación, la valentía, entonces dejará de evadir, de esconder, de huir, y aprenderá a afrontar situaciones, a aclarar las cosas de forma más asertiva. Y eso le permitirá, en este lenguaje, poder cerrar, y eso le va a dar una autoestima y una fortaleza a la persona que cierre estos ciclos. Pensaría que son valores importantes. Y que si lo trasladamos a un grupo de ciudadanos, entonces también lo que tendríamos que decir es que los ciudadanos no se autoengañen, sino que también tengan la capacidad de identificar realmente en dónde están parados, realmente qué es lo que están haciendo, y no solamente tratar de construir una percepción errónea de que se está participando cuando en realidad el compromiso es muy efímero. Nada más, yo creo que también mencionar, el hedonismo no solamente viene desde los griegos, ¿no? Donde lo que se buscaba era poder fomentar la actividad del placer, pero no el placer como sí mismo, sino también como un elemento de relación con otras personas. En esa bondad del valor. Okay. También me gustaría que un poco que nos comentaras, en tu experiencia que has tenido como parte de la sociedad civil organizada, ¿cuáles han sido los casos de éxito que tú has vivido en la organización? Por ejemplo, creo que trabajaste con niños de la calle. ¿Por qué nos puedes platicar de esa experiencia? Niños de la calle que se encuentran directamente en centros de diagnóstico y tratamiento para varones, hoy en día conocidos como menores infractores. Y es muy interesante, valioso, enriquecedor y triste al mismo tiempo lo que experimentamos con los niños que están en esta situación. Tuve la oportunidad de estar 8 años con ellos, cada 8 días visitándoles, llevándoles temáticas y técnicas y dinámicas sobre este concepto. Y en mi experiencia muy personal me permitió transformarme con ellos desde la sensibilidad y la empatía. Una de las cosas que puedo experimentar es que en este cómo sí de la empatía, del dolor o de una situación vulnerable que también pude haber vivido como persona y como joven, me permitió confrontarme con una realidad, poder reconocer que si parto de una necesidad que ellos plantean y un servidor con un grupo colectivo, no formal o formal, podemos responder a ella, necesitamos profesionalizar, necesitamos generar procesos transparentes e incluso tener una estructura básica, circular, ya no vertical, que permitiera centrarse en ellos. Entonces mi experiencia habla que si uno o yo quise ser un voluntario, me permitiera ir creciendo como persona, desarrollando habilidades y capacidades que quizá en otro sector no podía forjarlo, pero aquí eso se va desarrollando por sí solo y es un capital humano muy invitado a poder desarrollar esas capacidades. Experiencias de éxito tenemos un caso Pro Niños de la Calle, Vida y Familia, BIFAC o Tendiendo Puentes. Pro Niños de la Calle habla de 3 etapas. La primera etapa es un equipo interdisciplinario, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que van a las calles, comen con los niños, los sensibilizan y los invitan, no los convencen en un grado de proceso gradual, para que el niño de la calle
vaya a una segunda etapa que se llama casa de día. Ahí se baña, come, juega, interactúa, aprende y regresa a su realidad, que es la calle. Hasta que el mismo niño, por su propia convicción, va valorando y diferenciando cuál es el motivo que le hace estar en una casa de día y vivir en una coladera. Cuando el jovencito es capaz de decidir por sí solo, en una conciencia de que esto es lo que le gusta, en un trato digno hacia él, entonces pasa a una casa hogar. Y ahí les dan primaria, secundaria, bachillerato, hasta que me encuentro con un jovencito de traje, corbata, que explica su testimonio. Yo viví en la calle y hoy en día soy abogado defendiendo el derecho de los niños. Este me parece que es un caso de éxito de ProNiños de la Calle. Otro es Vida y Familia, BIFAC, con quienes trabajamos para realizar campañas financieras. ¿Qué han participado aquí con nosotros en el programa? Ok, y me tocó colaborar con los matrimonios que están en busca de procesos de adopción. Hablábamos de 1.500 matrimonios, sin embargo, por la dinámica, un dato que me encantó de esta asociación y al mismo tiempo institución de asistencia privada, es que de cada 10 jovencitas que por cualquier razón quedan embarazadas y en la ausencia del apoyo de la pareja, del esposo o de la familia, BIFAC las recibe, les da el proceso del embarazo en todo el proceso biopsicosocial y 8 de cada 10 jovencitas deciden conservar a su bebé y 2 lo dan en proceso de adopción. Y por tanto, con los matrimonios convencidos por la causa en un proceso transparente y profesionalizante, pudimos captar recursos económicos para la sustentabilidad de esta asociación. Y otra es Tendiendo Puentes, quien está favoreciendo procesos que es el puente, como su palabra lo dice, entre la sociedad vulnerable de que trabajan con indígenas, campesinos y gobierno. Ellos presentan proyectos, les dan financiamiento y los inyectan en ciertos sectores de la sociedad. Y hoy en día están apostando por un proyecto que se llama Yo me apunto por la paz. Ante estos procesos electorales han hecho algo interdisciplinario con Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, que motiva mucho a que haya una no violencia en las urnas y haya una transparencia y un proceso dinámico de paz. Es un proceso, sin embargo, ellos están apostando por ello. ¿Y tú que has participado con estos grupos, con estos colectivos, bajo una idea clara, bajo un proyecto muy específico, bajo una solución muy aplicada, qué nos podrías decir de cómo podemos caracterizar a la colectividad que realmente está organizada? La colectividad nace de una idea y que responde a una necesidad. Hablamos de ciertas temáticas, si problematizamos una de ellas podría ser la alfabetización, otra migrantes, nos encontramos con indígenas o con jóvenes de barrio o podríamos encontrarnos con participación ciudadana en el deporte. La colectividad tiene como característica la no formalidad, son personas que por un interés social responden a esa inquietud y parten de una inexperiencia, no tienen programas establecidos. Y la colectividad está motivada a profesionalizarse y la figura más sencilla en su característica es la asociación civil, que en 6 meses si se constituye, entonces le están dando empíricamente, están sistematizando, que sería otra característica de la colectividad, sistematizar la experiencia que otros sectores no tienen para poder convertirlas en manuales, en libros, en documentos, subirlo a las redes sociales y que de ello pasemos a una figura jurídica que permita, la mayoría de las instituciones se constituye para la procuración de fondos. Sin embargo, cuando hablamos de esta profesionalización, requerimos que sean transparentes. Por tanto, la experiencia con la profesionalización son 2 elementos importantes para que lo que nació de una idea se sistematice concretamente en documentos, se profesionalice, se genere un sistema transparente y esta idea llegue a proyectos sustentables en el tiempo. Me parece que pueden ser características importantes que nacen de una colectividad. Este proceso que mencionas muy bien, esta cadena de valor en la cual la sociedad civil organizada puede profesionalizarse, ¿qué otros elementos consideras tú que deban incorporarse? Porque yo creo que hay muchos amigos que hoy nos están viendo que tienen muy buenas ideas, que tienen muy buenas intenciones, pero muchas veces les hace falta identificar por dónde empezar. Tuve la oportunidad de trabajar en gobierno federal en el Instituto Mexicano de la Juventud. Y una de las cosas que buscábamos en los proyectos sociales eran, o varias, una de ellas era la articulación o las redes de apoyo. Es decir, si voy a pedir financiamiento a papá gobierno me va a decir, yo te doy dinero siempre y cuando tengas unas redes de apoyo que estén sustentando. Por ejemplo, si hay un proyecto en una comunidad, entonces puede ser que una institución académica como universidad
preste los espacios, y eso traducido en dinero, en vez de que fuera en un hotel, entonces estamos capitalizando ese espacio en dinero, se presenta ante el gobierno federal, y otro es el capital humano, el voluntariado, que si lo traducimos también en dinero, podría ser interesante lo que se está ahorrando la sociedad civil organizada, lo que se está beneficiando el destinatario concreto. Y otro elemento es hasta dónde el dinero va a ser utilizado, es decir, si es para computadoras, si es para viáticos o es para capacitadores, de tal manera que todos estos elementos, además de los que hemos citado, puedan contribuir a hacer un proyecto articulado, un proyecto vinculado, y que puede incluso relacionarse entre el municipio, el Estado y el gobierno federal, o alguna empresa privada. Hoy en día las empresas privadas buscan responsabilidad social. Algunas concretamente que trabajan para las causas es estudiar, nos podemos meter a internet, estudiar a esa empresa para saber valorar si yo me acerco a ella, ser susceptible de financiamiento. Quiere decir, si una empresa que se dedica a jabones financia proyectos para mujeres con cáncer de mama, y me acerco para presentar un tema de niños de la calle, susceptiblemente va a ser rechazado, porque no forma parte de su filosofía. De tal manera que si conozco su filosofía, su misión, sus valores, sus programas de responsabilidad social, me van a permitir ser un candidato con un buen proyecto a ser susceptible de un financiamiento. Creo que pueden ser elementos aterrizables y que responden todos estos a una necesidad concreta con una población en específico. Me quisiera regresar un poquito a lo que platicamos al inicio de la conversación. Correcto. Porque pareciera que no nada más obtener recursos económicos para poder instrumentar una idea es el camino más adecuado. Correcto. Por ejemplo, a mí me ha tocado participar en varios proyectos y siempre partimos de la idea que tenemos 0 pesos y que más bien lo que queremos es tener muy claro hacia dónde queremos llegar, y a partir de que tenemos identificado la visión de lo que queremos hacer, es cuando empezamos a construir ya todos los apoyos necesarios, pero partimos de 0 pesos, porque muchas veces también lo que sucede es que cuando alguien tiene una idea, lo primero que hacen es que empiezan a cuantificar el costo de esa idea, y ahí se pierde muchas veces la buena voluntad. Es correcto. Complementando esta parte, mucho de los nacimientos de las colectividades lo que hacen es sumar voluntades, y me parece que este elemento, el capital humano, es de lo trascendente. Las organizaciones no subsisten si no hay este perfil, este capital humano. De tal manera que muchas de las personas ponen al servicio su conocimiento, su especialidad, su maestría, su doctorado o su conocimiento o tan solo su experiencia. Cuando esto se suma, entonces una comunidad puede poner la mano de obra, por ejemplo. El conocimiento de un arquitecto o de un ingeniero puede los planos. Cuando hablamos de espacios, entonces alguien puede poner su casa y no necesariamente requerimos de dinero. Los pequeños aportes, a veces los que hemos sido voluntarios sabemos que más que recibir estamos dando ese dinero que tenemos en la bolsa. Entonces puede ser un segundo valor, y uno de los más importantes es la esencia de la persona. Y en esta esencia de la persona, un valor que me parece valiosísimo de Erickson es la empatía con el otro. Es decir, no es ponerse en el zapato del otro, sino el cómo sí. Puedo experimentarme, ahorita que veíamos en los testimonios, en el sentir y en el pensar de esa mujer o de ese hombre violento, para no juzgarlo, sino acompañarlo. Y creo que cuando ofrecemos estos elementos, podemos hablar de otros aportes que pueden tomar en cuenta quienes se dedican a este tema de responsabilidad social. César, para concluir el programa, ¿estamos listos para alcanzar la sociedad a la que aspiramos los mexicanos? En proceso, y en un proceso que requiere de años, y de años, los años se van a acortar en la medida en que sumemos las voluntades. Me parece que hay 3 elementos importantes. Uno es la suma de voluntades, otro es la generación de procesos articulados, que es muy parecido al primero, y el otro, generación de transparencia en todo lo que hagamos. Cuando hablo de articulación, es que podamos sumar sociedad civil organizada, gobierno, empresas, organismos internacionales por una sola causa. Me parece que cuando eso lo hacemos, entonces podemos capitalizar un proceso de cambio paradigmático, y es romper los viejos paradigmas, y por paradigma hablo de usos y costumbres que están muy arraigados en el tiempo, y necesitamos, en un segundo elemento, generar estos procesos resilientes, que seamos capaces los mexicanos de resurgir de la adversidad
y que los mexicanos, cuando lo hemos hecho, en el temblor del 85, que me tocó vivirlo, perder la casa, la suma de voluntades nos hizo levantar a nosotros como familia, y creo que por eso debemos de apostar en proceso de transición, como lo comentamos hace un momento. César, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por tu trabajo ciudadano, y seguiremos conversando sobre estos temas en otra ocasión. Muchas gracias, Tulio. Pues amigos, para concluir me gustaría quedarme con dos elementos que dijeron nuestros amigos en los testimoniales. Queremos tener una sociedad que nos escuche, pero que también nosotros tengamos asimismo la capacidad de escuchar y ser escuchados. Y también queremos tener una sociedad que nosotros tengamos la necesidad de depender de ella, como ellos tengan la necesidad de depender de nosotros. Y eso lo que va a significar es que tenemos una sociedad participativa, combativa, incluyente y sobre todo propositiva. Así es. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.